Estamos conversando con el amigo Richard Sick. Richard, si te tenés que presentar, ¿cómo te presentas habitualmente? Primero, no como Richard, como Ricardo. Por las dudas que parezca que me llamo Richard. Ricardo. Ricardo tiene los siguientes títulos. Soy psicólogo y eso marca como un comienzo de la vida más que profesional, porque tiene que ver con diría, con casi toda mi vida por haber empezado con psicoanálisis de pequeño. Así que eso marca como todo un comienzo en la vida, y después el título, obviamente. Después un paso por la educación, hice una maestría en educación en Jerusalén, y después todo un ingreso al mundo de la gestión organizacional, que empezó por un pasaje por la vida comunitaria en la comunidad judía y después por la vida organizacional en empresas, pero para mí ambas cuentan como experiencia organizacional de dirección de equipos, de coordinación de equipos. Y luego un pasaje de 19 años por un grupo corporativo, Grupo Clarín, donde ahí tuve la suerte de conocerte. Cuando vos trabajabas, hacías tus cosas con gráfico y simple y siempre vendías mucho y me vendiste. Te vendiste. Con sus dibujitos y los guiones que son muy buenos, eran muy buenos, son muy buenos, todavía los uso algunos. Y bueno, y ahora después de 19 años de vida corporativa en un grupo, más los anteriores, otros, yo contaría una cantidad similar de trabajo por fuera de lo que es el ámbito de las empresas privadas, más del mundo comunitario, 38 años de cobrar salario, para ponerlo así de esta manera, estoy por mi cuenta y trabajo como consultor desde el principio del 2018. Así que estoy como consultor en dos rubros, para llamarlos así. Uno, un modelo de consultoría que le pondría el nombre de desarrollo organizacional, análisis organizacional, más que nada con dueños de empresas, y donde lo que los ayudo la definición sería liberar capacidad para que las empresas puedan funcionar bien, la organización acompaña los proyectos empresarios de esos dueños, y en muchos casos son empresas de familia, lo cual también plantea un nicho interesante para mí por ser psicólogo, haber tenido experiencia empresaria, seguir formándome en esto. Y después el otro son temas que tienen que ver con capacidad humana y una técnica en particular que es de evaluación de potencial, que doy cursos sobre eso. Richard, en tu paso, en esto que comentabas, ¿no? Tanto tiempo trabajando para el segmento corporativo, 2 décadas prácticamente, en el Grupo Clarín, que es una empresa que marca mucho la historia de la República Argentina. Este, ¿qué aprendizajes tuviste en estos 4 años que estás como consultor? ¿Qué tuviste que cambiar? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas recomendás? Y alguien pasa por el mismo proceso que estás atravesando vos, ¿no? Vos decís de aprendizaje ahora, como confrontando esta experiencia con aquella. Exactamente. Bueno, yo creo que vos es que por mucho tiempo, y diría casi 2 años, tuve siempre un sueño, nunca en mi vida tuve sueños a repetición, pero ahí con distintas formas siempre volvía al mismo sueño, que iba a la empresa, al área donde yo trabajaba, y les pedía, o ya lo estaba haciendo, volver, aún sin cobrar, porque me aburría. ¿Qué quiere decir me aburría? Que yo creo que de fondo hay siempre el temor por el sustento cotidiano que te da el tema de tener un salario depositado a principio de mes, más el aguinaldo, más qué sé yo. Pero en segundo lugar, te da mucho sentido fijo. Eso está, no te lo preguntás, te levantás a la mañana, medio de transporte, llegás ahí y volvés a fin del día. Yo hacía siempre mucha actividad que a mi compañera
le gusta llamar extracurricular, un taller de poesía, daba clases, o sea que yo nunca me quedé quieto en hacer vida corporativa, para mí era parte como de un reaseguro personal, pero aún así, por mucho tiempo estuvo una cosa de haber perdido ese ámbito, ¿no? Entonces, creo que el primer tema es cómo te rehaces y cómo te haces tras una experiencia corporativa con todo lo que significa de atractivo, le voy a poner este nombre si querés, de fascinación narcisista, los espacios físicos, algún tipo de reputación que te da la tarjeta corporativa, eh, algunos beneficios. Mira que el grupo no se caracterizó nunca por dar grandes cosas, o sea, por fuera del salario, ni auto, ni secretaria, ni mucho menos, pero aún así tiene mucho atractivo. Así que yo te diría, en el nivel más íntimo, cuando te llega el sueño, no podría decir que estoy confesando una intimidad, tenés un nivel de afectación subjetiva, para ponerle este nombre, a lo que significa ese cambio. Pero luego de eso, te diría que lo siguiente es un terreno de libertad intelectual y profesional que yo creía que tenía, porque yo trataba de protegerla. A mí, te voy a dar un ejemplo. Cuando llamaban por teléfono y decían, hablo con Ricardo Sic de Clarín, yo decía, no, no, yo no soy de, yo trabajo en, ¿no? Es como un chiste que le hago al otro, pero me lo hacía a mí mismo. O sea, era un recordatorio de que mi identidad no pasaba por los fastos organizacionales, corporativos. Pero tenés ahí, y mirá que trataba de proteger esa, lo que yo llamaba la cubificación mental que te genera la empresa, pero aún así hay todo un terreno de libertad que uno empieza a ganar de poder pensar más críticamente sobre la vida corporativa, que ayuda muchísimo después en el trabajo si uno quiere ayudar a otros en el trabajo organizacional. Y por último, te diría que hay un tema muy fuerte, que es el tema económico, que yo lo dije, o sea, dejar de recibir un salario pasa a ponerle valor a tu trabajo, ¿no? Entonces, yo digo así, lo que está atrás mío me respalda, pero como yo no vendo libros, no es que yo le digo a alguien, te vendo los libros, tengo que vender mi capacidad, que no es solo libros, y es la elaboración, es justamente esos años de experiencia. Yo diría haber cruzado ahora la barrera de los 60 años. También todo eso requiere un trabajo muy fuerte de autoconocimiento para poder decir cuánto uno está dispuesto a cobrar, quiere cobrar, y está dispuesto a decírselo al otro. Y animarse. Te diría que esos son los grandes temas que me dan vuelta por la cabeza ahora, ¿no? Una de las cosas que para mí, ¿no? En lo personal es un enigma, se me escapaba, sí, siempre se me escapa, que es eh, poder trabajar hacer un team building, o sea, formar equipos, ¿no? Que esos equipos trabajen bien, que estén motivados, que hagan lo que tienen que hacer y sobre todo que exploten todo su potencial dentro de una organización. Siendo vos un experto en el tema de potencial humano y ahora asesorando a empresarios de pequeñas y medianas empresas, ¿con qué te encontraste y qué desafíos te plantean los empresarios pymes? Está esto de que es difícil, o al menos en mi experiencia, ¿no? No quiero hacer de mi experiencia una ley, pero sí siempre me pareció, y he entrevistado gente que me ha dicho, sí, la verdad que formar equipos es algo que es relativamente difícil. Entonces, ¿con qué te encontraste? Y si de alguna manera podés dar alguna visión de qué tener en cuenta cuando uno comienza a armar un equipo, ¿no? En realidad, me gustaría enfocarlo diferente, y es cuál es la tarea de, vamos a ponerle este nombre, del líder gerente o gerente líder, porque no hay líder o gerente. Llamámoslo gerente líder, líder gerencial. Hay que enfocarlo desde ahí, porque para mí no hay creación de equipo como si fuera una alquimia de juntar gente, sino que esto depende claramente
de un setting, un marco organizacional, una definición muy clara por parte del jefe de ese grupo, líder de ese grupo, gerente de ese grupo, que hace la siguiente operación. Asigna tarea con claridad, fija un contexto, define los compromisos que hay que alcanzar y establece con claridad cuáles son las relaciones de articulación entre los miembros del equipo. ¿Qué quiero decir? Que entre ellos tienen que lograr los resultados que se han planteado para el equipo, influyéndose entre ellos positivamente, ¿no? Persuadiéndose mutuamente para que lo que se logre sea en beneficio del conjunto. Y que ninguno de ellos pierda su terreno de accountability propia. Ellos son cada uno, o sea, no hay posibilidad de construir equipo donde la respondibilidad, traduzco accountability por respondibilidad, la accountability sea colectiva. La gente es contratada en forma individual y el principal error en la moda hoy es suponer que los equipos generan resultados colectivos. Generan resultados colectivos, pero desde accountabilities individuales. Porque yo no puedo vincular a un equipo ni sancionar a un equipo. Yo tengo individuos que vienen a trabajar a una organización y los junto en un equipo con un propósito. Entonces, yo diría que hay que pensar en el equipo, pero no en el equipismo, por poner algo así, que es la idea de equipo a toda costa. El equipo es una forma más de alcanzar los objetivos que se plantea una organización y dentro de eso un área, y parte del proceso es la delegación que hace el jefe accountable por los resultados del equipo, quien se hace cargo de fijar claramente las asignaciones de trabajo a cada uno de ellos y luego de qué forma quiere que lo logren en conjunto sin perder la accountability individual. Todo intento de hacer equipos, estos equipos autogestionados o equipos autónomos no terminan bien. Los equipos autónomos, todos los equipos necesitan, dentro de una organización, no estoy diciendo un equipo en la calle, una banda de amigos que se juntan para algo. Ya hablar de equipo es hablar de una naturaleza que incluye la dimensión organizacional. No hay equipo sin organización. Entonces, si hablo de equipo, hablo de organización. Y si hablo de organización, por lo menos en los términos que yo lo pienso, de una organización organizada jerárquicamente, donde se delegan objetivos y hay alguien que se mantiene accountable porque los objetivos se logren en ese equipo. Y no puedo delegarle al equipo en conjunto el logro de esos resultados. Sigue siendo accountability del jefe hacer que cada uno haga su parte y se influyan mutuamente, positivamente, insisto con esto, para lograr esos resultados colectivos. Perdón. Y por último, una de las dificultades que yo encuentro es que a veces la gente influida por los medios que hablan de liderazgo, inspiración, la no autocracia y no sé cuántas cosas más de la autoayuda, confunden la necesidad de mantenerse en autoridad con autoritarismo, y entonces bajan todas las banderas y yo te diría que abdican del verdadero poder gerencial y malamente le ponen la responsabilidad por los resultados al equipo. El equipo no es respondible por sus resultados, es su jefe. Hace un tiempo atrás entrevisté a un colega tuyo que en aquel momento era el vicepresidente de recursos humanos de Coca-Cola Company, Alejandro Melamed, y me dijo una frase que me quedó, no sé por qué, no sé si tiene que ver con vos, con lo que vos estás diciendo, que dice, uno renuncia de su jefe, no de la empresa. ¿No? No, ahí hay una especie de adagio repetido que la gente entra a la empresa por la marca de la empresa y se va por el jefe. Y a mí, y yo escribí algo sobre eso, yo creo que la gente, lo conozco a Alejandro, te cuento que nos conocimos en una escuela los dos cuando éramos muy jóvenes, como maestros de escuela con guardapolvo blanco. Él es más joven que yo. Pero eso te digo, era el año 1980, ahí, allá lejos.
Y así que lo conozco, tenemos buena relación. Y no digo que él no tenga razón, solo que agregaría que la gente no deja a su jefe, deja a su jefe y al jefe de su jefe. Porque la accountability del jefe de su jefe es haber mantenido a ese jefe en contexto suficiente de trabajo para que no deje que se le vaya gente por efecto de la acción negativa, lo que fuera, de ese jefe directo. Entonces yo digo, el jefe indirecto es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Entonces, lo que hay que siempre volver es, ok, el jefe directo es el que estamos viendo, pero el que es accountable, porque el pool de talento, que es este que depende del jefe directo, esté siempre en buen estado, es del jefe indirecto. Y eso lo hace haciendo una buena supervisión y un buen trabajo con ese jefe que ha dejado que se le vaya alguien de valor o termina expulsándolo por sus propias dificultades. Entonces, ¿a quién tengo que cargarle el sayo? ¿Al jefe directo o al indirecto? Una pregunta que es más que una opinión, me gustaría tu opinión. Viste que de alguna manera permeó en ciertos ambientes este tema de las generaciones, de nombrar tipologías y comportamientos de acuerdo a la generación X, Z, millennial, millennials, etc. ¿Qué opinas vos de eso? Porque una de las cosas que, al menos cuando converso con algunos clientes y contratamos a una persona de X edad y renunció al poco tiempo, se ve mayor movimiento, analizando datos duros, que es, bueno, cuánto tiempo dura en promedio una persona de X edad, te da como que duran menos de 2 años o un año en promedio. ¿Vos ves que hay una tendencia, una relación con esto? ¿Qué ventajas tiene y cuál es tu opinión en general Bueno, sobre esta voy a aproximación? tener que concluir que hay tres conceptos que los voy a llamar concepto tacho de basura. Son los conceptos a los cuales tirás todo lo que no entendés y son. Los que tenía hasta ahora, dos eran comunicación y cultura. O sea, el problema de esta empresa es la comunicación. ¿Y por qué no podemos hacer el cambio? Por un problema en la cultura. Tacho basura. O sea, todo lo que no entiendo. Yo te diría que la generación es el tercer concepto tacho de basura que gracias a vos termino de descubrir. Es todo lo que no entendemos sobre los cambios de valores, todo aquello que tiene como muchas más dimensiones que la edad de la persona, lo adjudicamos a un concepto que se puso de moda, que es el de generaciones. Entonces yo te hago preguntas. ¿Vos no creés que en realidad los cambios de valores, más que encarnados en un grupo por edad, tiene que ver con un cambio en general en la sociedad? Yo creo que sí, que es un cambio La cultural. idea de que no hay nada para toda la vida se manifiesta en el registro civil porque la mitad de los que entran a casarse en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se van a divorciar. Es un poco Y peor. porque, La data que tengo yo, Richard, es que 7 de cada 10 matrimonios se separan antes de los 10 años de bueno, consumido. Eso es un como lo dato quieras oficial. llamar, Sí. ¿cuánta gente hoy no se casa para toda la vida? O sea, nunca se casa en la vida, y antes nos casamos para toda la vida. Entonces, y eso es un aspecto. Otro podría ser, ¿no será también que este es un juego típico de una adolescencia postergada? O sea, vos ves, hay un fenómeno que se llama la neotenia, que es la, si querés, que los adultos conservan aspecto juvenil mucho más tiempo que el que indicaría la biología, ¿no? Hay como un retraso continuo que es el que comienza cuando nacemos inmaduros. No somos capaces de mantenernos en pie hasta el año. Vos mirás las vacas cuando salen, los terneritos cuando salen, la madre los chupetea y ya se paran. No, los caballos salen caminando, rengueando, pero bueno, ese retraso madurativo, si querés, de la especie después se prolonga, que hace que hasta los 25, 30, 25, dicen, nuestro lóbulo frontal no termina de madurar, con lo cual cualquiera de estas ideas de bajar la edad de imputabilidad, que no digo que esté mal porque no tengo capacidad de distinguir
si está bien o está mal, pero lo único que hay que tomar en cuenta es que hasta los 25 años no termina de madurar el sistema nervioso para entender toda la consecuencialidad de los actos, que es lo que vos necesitas para que haya, si querés, un juicio ético, moral sobre lo que estoy haciendo. Entonces, en la misma línea, aquello que cuando yo era joven era que hasta los 18, 20, a los 23, 24 nos casábamos, manteníamos como en juego, en estado de juego nuestra vida, porque igual no importaba demasiado el resultado, en ese momento. Hoy posiblemente se ha extendido y hasta los 30, lo digo por mis propios hijos, vos los ves que están jugueteando con la vida. Entonces, que alguien hoy, antes de los 30, deje un trabajo, pase a otro, me sorprende, es parte también de un proceso que tuvo la sociedad, pero que no sé si se llama las generaciones. Y quiero agregarte algo más. Las generaciones también es un invento del hemisferio norte, en particular cuando vos arrancas con la cronología de las generaciones, te vas a dar cuenta que responde a un fenómeno que no es de Argentina. Tiene que ver con el efecto de la Segunda Guerra Mundial, lo que llaman el baby boom, que no fue igual en esta parte del mundo. No fue igual. Entonces, hay muchas cosas que responden a modas creadas en otros lugares del mundo, importadas acríticamente a este lugar del mundo, que hacen que demos por hecho cuestiones que deberían ser como mínima puestas en cuestionamiento. Más allá que al final, cuando vos fuiste bombardeado durante meses, años, con la existencia real de generaciones como si fueran reales, y no de un cambio de época que afecta a todos por igual, a mí también. A mí me han cambiado la forma de pensar en muchos temas. Obviamente, como alguien dice, en mi época, viste que nosotros hablamos de mi época, los mayores, como si no tuviéramos en esta época, hubiéramos estado en otra. Pero eso quiere decir que epocalmente tomamos decisiones más cruciales en la vida en otro momento, pero no quita que también tuvo un periodo de juego, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que al final la gente termina diciendo generaciones y tira ahí. ¿Por qué? Porque también es más fácil de explicar la realidad cuando tenés una única palabra para explicarla. Entonces, yo no confundiría lo que sería un saber de sentido común, que es que nosotros vemos a los jóvenes jugar con la vida durante más tiempo y que la vida juegue con ellos y pasarla bien también en esos juegos, a otra cosa. Y tengo algo más. También hay muchos de esos problemas que tienen que ver con errores serios en el proceso de selección. Te cambio un Que lo poco de... dejamos para otro día. Sí, te cambio, eso va a ser más largo. Te cambio otro tema. Uno de los últimos libros que leí que me gustó mucho y me impactó fue el ensayo de Acemoglu Robinson, ¿Por qué fracasan los países?, que arranca el libro con, digamos, con las explicaciones de los países eh, típicos que se dan, ¿no? Esto que vos decías antes, como, de hecho ahora estoy leyendo otro que es el de Kahneman, que habla sobre los sesgos, ¿no? Que es un sesgo bastante común, un tema complejo, lo achicamos a un tema entendible y no es lo mismo, ¿no? Es como el chiste sobre la ley de relatividad de Einstein, tipo, bueno, eso no es, pero te lo explico para que entiendas algo, digamos, ¿no? Y una de las cosas que hablaban era estas, che, los problemas son la cultura, los problemas es el clima, el problema es el contexto, el problema es... Y no dejo de pensar que los países son formas de organización, igual que las empresas, que tengo entendido que la segunda forma de organización humana luego de la familia. Y hablaba, digamos, y el libro arranca con una comparación entre Sonora, México, Arizona, Estados Unidos, que simplemente el muro de Trump lo separa. El mismo clima, la misma gente, porque pasan de un lugar a otro, son los mismos mexicanos o hijos de mexicanos, o americanos hijos de mexicanos, y en uno anda muy bien la ciudad y en otro es bastante pobre. Y una de las cosas una hipótesis que ellos no quiero para los que no lo hicieron tampoco quiero abusar de adelantarles, es las organizaciones inclusivas o las organizaciones extractivas. Son las dos hipótesis que manejan estos autores. Te quería preguntar, según tu criterio, tu experiencia, ¿qué organizaciones funcionan mejor según tus criterios desde el punto de vista del potencial humano, ¿no? ¿Qué características tienen? Si podrías mencionar algunas características
de este tipo de organizaciones que realmente aprovechan el potencial de la gente, ¿no? Y hacen que, digamos, que tengan una mejor cultura, mejores resultados, un mejor bienestar. Pensé que, no lo leí el libro de Acemoglu, yo sé cuál es, lo vi, pero no lo leí. Pensé que me ibas a decir que a un lado y a otro de la frontera hay distinta calidad institucional, ¿no? Que puede ser que refiera a esto, extractiva, ¿no? La distinción que vos hiciste. Pero, por qué lo pensaba esto? Bueno, estaba recién mirando un programa de noticias, pero que suelen traer algunos analistas y trataban de reflexionar sobre la experiencia del gobierno de Alfonsín, 1983-1989, a raíz de toda una historia actual que hubo. Y una de las cosas que decía uno de los protagonistas de aquella historia, decía que, bueno, que la economía es una institución social como otras y no funcionan por fuera de, si querés, de la institucionalidad y la creación de expectativas respecto de la racionalidad que tienen las instituciones, ¿no? Entonces, yo sobre todo diría la claridad. Entonces, si tuviera que decirte de las organizaciones que por lo menos crean un lugar de trabajo, voy a decir, que va de soportable a positivo, no de soportable hacia insoportable, es que tiene claridad en las formas de organizarse y que es transparente en términos de las formas de tomar las decisiones, ¿no? Que no generan recelo, que son organizaciones que generan confianza. ¿Cómo se genera la confianza? Podríamos hablar, ¿no? Mucho tiempo, pero son organizaciones que generan confianza, no generan la sensación de que hay alguien en algún lugar con un serrucho en la mano dispuesto a serrucharte el piso, a hacer un agujero y que se te caiga como en un dibujito animado tu lugar de trabajo. Eso no quiere decir que es una construcción, pero ahí se juega mucho, sobre todo en las organizaciones de dueño y de familia, se juega mucho la característica fundacional, ¿no? Entonces vos te encontrás, porque son casos naturales, no es caso de que pasaron por Harvard. Gente que construye organizaciones que tienen flexibilidad, que la gente entiende para qué está ahí, que tienen que ver con una característica dada en el fundador y después en la familia. Y conozco de las otras, que les va muy bien a pesar de, porque de repente tienen un nicho en la industria, el dueño puede ser que tenga un funcionamiento que nosotros conocemos muy bien de alta capacidad, pero que no lo acompaña en términos de cómo gestiona la organización. Y bueno, vos ves que las cosas andan, pero tienen un precio y uno se pregunta cuánto mejor podría funcionar el negocio si la organización no dispendiara tanta energía humana maltratada, malgastada, desgastada, desfuncionalizada, etc.